Ser podcast. Hay un hombre de la política latinoamericana cuyo nombre quizás no es tan conocido, pero que tiene una enorme influencia allí. Se llama Fernando Cermedo. Ha sido el estratega digital de candidatos de ultraderecha que han ganado las últimas elecciones en América Latina en campañas que han estado marcadas por los bulos y por la desinformación, de esa de la que hablábamos hace un momento con Rick. Desde Javier Milei en Argentina, pasando por Rodrigo Paz en Bolivia, José Antonio Kast en Chile, todos ellos de ultraderecha, y Jair Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, el primer presidente con ese apellido, en Brasil. Y ahora ha sido arrestado este asesor de ultraderecha latinoamericana por un presunto intento de feminicidio contra su pareja mediante 2 sicarios que él ha pagado. Pero hoy realmente vamos a hablar de lo que ha ocurrido después casi por casualidad, que es que la policía se encontró una granja de bots. Si ustedes no saben lo que es una granja de bots, yo os lo explico muy fácil. Es una granja, digamos, de falsos usuarios de redes sociales, o sea, ordenadores que simulan ser personas desde ordenadores reales. Patricia Simón creo que ha seguido el caso muy de cerca porque ella es una súper experta en todo lo que sea geopolítica y política internacional. Cuéntanos, ¿hay algún caso de granjas de bots de este tipo en España que hayamos sabido? Bueno, los casos que se han comprobado, porque lleva tiempo investigarlo y confirmar los más conocidos, fue la influencia que tuvieron estas granjas de bots rusas en el procés de la independencia, como desarrollaron muchísimos mensajes para confrontar y para dar peso a determinados argumentos y mentiras que no tenían tanto peso en la sociedad. Vimos también que los bots rusos de nuevo intervinieron, por ejemplo, los días posteriores a la Dana, en Valencia, para transmitir una idea de caos y de falta de eficacia de las instituciones. Y ahora, en el caso de Ceuta, no se ha demostrado que haya habido bots, sino que esa ultraderecha internacional bien organizada, pues lo que ha hecho ha sido difundir determinados mensajes e imágenes distorsionadas para también azuzar esa crispación de la que también nos hablaba Rick. Bueno, tengo entendido que el propio Cermedo llegó a reconocer que había usado granjas de bots a los que él llamaba trolls para cambiar la opinión pública en el caso, por ejemplo, de las elecciones con Bolsonaro, ¿no? Sí, él nunca lo ha ocultado. De hecho, se ha jactado de que las usa y de que las usa muy bien, porque de ahí viene el imperio de la desinformación que ha creado en los últimos años y que ha dado la victoria a todos estos líderes, que muchos de ellos, pues como pasó con Donald Trump en 2016, era impensable que llegasen a la presidencia, difundiendo esos mensajes de temas que bien no están en la palestra pública o que adquieren más relevancia en el debate público, en las redes sociales, gracias a esos bots. Es importante que incluso las personas que no tengan redes sociales entiendan que el circuito es lo que permite distorsionar el debate público y de repente generar temas que no estaban en la opinión publicada, ¿no? Es decir, cuando en las redes sociales un tema tiene mucha presencia y como además los algoritmos de estos tecnofeudales están diseñados para que aquello más disparatado, radical e injustificable tenga más visibilidad, pues va a tener más relevancia. Los medios de comunicación tradicionales a menudo también se hacen eco de estos debates y terminan preguntando a los políticos sobre estas cuestiones. Uno de los maestros en este sentido en nuestro país es Miguel Ángel Rodríguez, que suele aprovechar este tipo de sondas, ¿no?, de temas que de repente se van inflando para al final terminar todos opinando sobre cuestiones banales. Cermedo en realidad es el aprendiz avanzado, que le ha ido muy bien y que recordemos era socio o sigue siendo socio, eso no se sabe todavía, de Javier Negre, del propagandista ultra español que ha expandido también su influencia en América Latina y con lazos con Donald Trump a través del periódico La Derecha Diario. Y que lo que estamos viendo es que están reproduciendo pues la estrategia, que llevó la primera vez a Donald Trump, como decía, la presidencia, pero que también todos estos personajes que no suelen estar ni en los parlamentos ni en la palestra pública, sí que van a esos conclaves de lo que se llama la Internacional del Odio, que hasta ahora se reunían en Hungría, en la Hungría de Orbán, para coordinar sus estrategias. Pues Cermedo, en esas declaraciones que ha hecho de cómo utilizaba sus granjas de bots para a sus clientes
llevarla a la presidencia, pues también era parte de esa red que se reunía periódicamente para ver cuáles iban a ser los siguientes pasos. Pero a ver, un momento, yo es que no quiero darle tanta importancia a esto, porque claro, en primer lugar siempre hacemos yo el primero una presuposición, y es que los bots, la publicidad, afecta a los demás, a mí no, mi voto no, mi voto yo lo tengo totalmente garantizado, nadie puede tal, sigo unos argumentos que son irreprochables y tal. Después, hablas de los medios, quizá los medios de los que formo parte ahora mismo y en muchas otras facetas tampoco lo estamos haciendo demasiado bien, y no por escuchar a los bots, sino porque no seguimos nuestra labor crítica. Después, respecto a los cambios que has citado, evidentemente hay una sucesión, Bolivia, Colombia, Chile, de gobiernos, vamos a decir, de ultraderecha directamente en América Latina. Ahora bien, ¿Bolivia cambia por este Cerimedo a quien nadie conoce y unos bots extraños, o por el agotamiento del modelo de Evo Morales? ¿Por qué ha vuelto Lula? Si los bots de Bolsonaro eran infalibles y hacían tal, entonces no hubiera vuelto Lula. Por mucha granja que haya de bots, Putin, que es el mayor granjero de bots del mundo, fracasa en Ucrania, fracasa estrepitosamente. Lleva 5 años para una cosa que tenía que haberle llevado una semana. Y Trump también fracasa en Irán. Es decir, yo estoy de acuerdo que quieren influir, pero primero no creo que ellos sean los únicos que quieran influir, los dos también por el otro lado. Claro. Y sobre todo no tengo claro que el efecto sea tan automático como presuponemos, ¿no? Eso de que los malos siempre ganan y siempre van a triunfar. Yo no sé cómo lo ves tú, Patricia. No, claro, nadie dice que sean determinantes, sino que son uno de los factores que ayudan a entender, por ejemplo, en América Latina, esa ola, ¿no?, de crecimiento de la ultraderecha que no responde a razones tan claras como estamos viendo, por ejemplo, en la vieja Europa. Obviamente no es determinante, pero recordemos, porque además esto es un continuum, ¿no? En 2016 uno de los temas más investigados fue el papel que había jugado Cambridge Analytica, la empresa de Steve Bannon, en ese resultado tan sorprendente de la victoria de Trump. Bueno, lo que se vio es que junto al papel que tuvo Cambridge Analytica, que fue una empresa que robó datos personales para enviar propaganda personalizada a muchísimos estadounidenses, también se identificó que de la opinión publicada en las redes sociales durante aquella campaña electoral, un 25%, según diferentes investigaciones publicadas, por ejemplo, por el New York Times, venía de bots rusos. ¿Eso explica la victoria de Trump? No, en absoluto. Tiene muchísimos más factores, como también, ¿no?, la ineficiencia en algunos sectores de la población del Partido Demócrata y muchísimas otras cuestiones, aparte de la natural alternancia en los gobiernos. Pero sí que debemos tener presente que este tipo de actuaciones y de industria, que además es una industria multimillonaria y que con la inteligencia artificial su eficiencia y eficacia es mucho mayor. De hecho, China ha desarrollado una capacidad de generar información a través de los ejércitos de bots pasmosa, hasta el punto de, yo me acuerdo el año pasado en Taiwán, que muchísimos taiwaneses decían que pensaban que iban a vivir mucho mejor bajo la dictadura china que bajo la fallida o débil democracia taiwanesa, en la que gozan de muchísimas más libertades y de una economía bastante boyante, ¿no? Para llegar a esa conclusión te tienen que moldear la opinión, y una de las vías es esta, pero no solamente la utiliza la ultraderecha o la derecha ultra. En el caso de México, con el candidato Enrique Peña Nieto, en las elecciones en las que ganó hace 8 años, fue tan masivo y tan público el uso de esos bots que se hablaba de los peñabots, porque continuamente había un ejército de bots dedicado a, por una parte, tapar temas que le preocupaba a la ciudadanía, inundándolo todo, también de nuevo, como decía Steve Bannon, de otras cuestiones que le eran favorables. O algo mucho peor, que fue esa estrategia que, como digo, Bannon hizo popular, que es: lo importante no es convencer a nadie, sino llenarlo todo de mierda, decía él, ¿no?, de desinformación, de mentiras, de medias verdades, de tal manera que la mayoría de la población termine convencida de que, como todo puede ser mentira, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de informarme? Y así hemos llegado a este momento en el que, por ejemplo, el 30%, casi el 30% de la población española, según las últimas encuestas del Instituto Reuters, pero que es un fenómeno global, evitan activamente informarse por muchas razones, pero una de ellas es porque desconfían o se sienten incapaces de cribar cuál es esa información de calidad veraz y honesta de aquella que tiene un fin, que en muchos casos, como estamos viendo, es terminar secuestrando las democracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.